Viendo lo que veíamos la clase pasada, que era precisamente los tipos de análisis estructural que pueden existir de una manera así muy general, ¿no? A lo mejor todavía se puede particularizar un poco más alguna de estas definiciones, pero les decía, así de una manera muy simple, que el análisis estructural no es otra cosa más que los métodos, procedimientos y demás que nos sirvan para relacionar las acciones externas que están trabajando sobre una estructura y mediante estos métodos o procedimientos bien establecidos encontrar la respuesta o las acciones internas que van a estar actuando en cada uno de los elementos que componen a esta estructura. ¿Y cuáles van a ser esas fuerzas internas o acciones internas? Nosotros los vamos a conocer como los cuatro elementos mecánicos, que son carga axial, fuerza axial o esfuerzo axial, como ustedes le quieran llamar, ya sea tensión o compresión, la fuerza cortante o el esfuerzo cortante, además del momento flexionante. Estos tres primeros tipos de esfuerzos o de elementos mecánicos actúan principalmente en estructuras que están trabajando en el plano bidimensional. Cuando trabajamos en un plano tridimensional hay que agregar generalmente otro tipo de esfuerzo, que son los esfuerzos por torsión o momento torsionante. Ahora bien, dentro de los análisis estructurales que existen, pues hay una gran variedad y diversidad de ellos. Entonces es importante saber y centrar en qué tipo de análisis vamos a estar trabajando durante este curso. Nosotros habíamos dicho que dentro del análisis estructural, lo primero que debemos de decidir o saber que vamos a hacer, dependiendo de la complejidad del problema, es elegir si el análisis estructural va a ser estático o va a ser dinámico. Si es estático, quiere decir que las variables no dependen del tiempo, y si es dinámico, quiere decir que las variables, tanto acciones externas como acciones internas, sí dependen del tiempo. Obviamente el análisis dinámico es más complicado que el estático. En este curso nos vamos a centrar única y exclusivamente en los análisis estáticos. Una vez que ya elegimos el tipo de análisis básico, ya sea estático o dinámico, debemos de tomar en cuenta ahora con qué tipo de comportamiento vamos a trabajar. Si hablamos desde el punto de vista material, es decir, del material con el cual está compuesto nuestra estructura o nuestro modelo estructural, podemos elegir un comportamiento material que sea lineal, es decir, que obedezca a la ley de Hooke, o un material que tenga un comportamiento no lineal. El comportamiento lineal es más simple que el no lineal, puesto que este comportamiento lineal está representado por la ley de Hooke, que es una ecuación de primer orden. En cambio, para los materiales no lineales, pues existe un sinnúmero de modelos matemáticos, algunos simples, algunos complejos, que me permiten relacionar los esfuerzos con las deformaciones. En este curso se va a dar por sentado que cuando hablemos de análisis estructural, vamos a estar trabajando con elementos que son lineales. Esto, a su vez, me permite pensar que estoy trabajando con pequeñas deformaciones. Recuerden ustedes que los materiales lineales o elásticos, que también así se conocen y que obedecen la ley de Hooke, están restringidos a pequeñas deformaciones. Entonces, dentro de esa linealidad que les acabo de hablar, en la linealidad material, el otro tipo de linealidad o de no linealidad que puede existir tiene que ver con la configuración externa de la estructura. Ayer les ponía el ejemplo de una columna con una carga concentrada de compresión que estaba actuando justo en su centro. Bajo esa condición, ese elemento simple se comporta única y exclusivamente como un elemento comprimido. Todas las fibras de la estructura van a estar comprimidas. Sin embargo, si la estructura por alguna cuestión tiene el punto de aplicación de esa carga axial con una determinada excentricidad, entonces yo voy a tener, además del efecto de carga axial, voy a tener un momento flexionante en la base. Entonces, algunas veces las estructuras, como por ejemplo los edificios,
cuando están actuando con cargas verticales, ya sea cargas vivas o cargas muertas, más las cargas de sismo, o únicamente con cargas verticales debido a las excentricidades que existen, puede ser que exista este efecto, en donde los elementos, además de la carga axial, también tienen momento friccionante. Cuando la relación entre el momento friccionante y la carga axial se mantiene relativamente lineal, es decir, si yo aumento la carga axial, prácticamente en la misma proporción aumenta el momento, entonces todavía podemos despreciar el efecto de no linealidad geométrica. Cuando las deformaciones laterales son ya considerablemente grandes y notamos que al aumentar la carga axial, el momento también aumenta, pero aumenta más rápido que la carga axial, entonces en ese momento ya estamos cayendo en un problema de no linealidad geométrica, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de problema que nosotros vayamos a analizar, hay que decidir también qué tipo de linealidad geométrica vamos a manejar, o qué modelo geométrico voy a manejar, un modelo lineal o un modelo no lineal. En este caso, tanto el comportamiento material como el geométrico se va a entender que van a estar comprendidos dentro siempre de un comportamiento lineal. Y finalmente les decía que podemos poner otra subdivisión más para tomar en cuenta si las cargas o las acciones externas, las propiedades de los materiales, la misma configuración geométrica y por lo tanto las acciones internas son variables probabilistas, es decir, que no tienen un valor determinado y las tengo que modelar como una variable probabilística con su modelo de distribución de probabilidades, cada una de ellas. Si es así, el modelo o el análisis se llama un análisis estructural probabilista y es el más complejo de todos. Si nosotros consideramos que las acciones externas, que las propiedades de los materiales, geometría de cada uno de los elementos y demás no cambian, es decir, que conozco su valor exacto y es único, más bien es único y determinado, entonces el modelo es no probabilista y el resultado también va a ser un resultado no probabilista. En este caso nosotros cuando hablemos de análisis estructural vamos a estar pensando siempre que va a ser un modelo estático, lineal, tanto desde el punto de vista material como geométrico y además que mi modelo es no probabilista. Les decía que vean ustedes todos los demás tipos de análisis que están quedando por fuera, ¿no? Estos tipos de análisis se tienen que hacer con métodos mucho más refinados. Obviamente, entre más complejo o más apegado a la realidad queramos hacer nuestro modelo, necesitamos meter análisis dinámicos, análisis no lineales, tanto materiales como geométricos, y modelos estocásticos, es decir, que dependen del tiempo, su variabilidad, su variable aleatoria es una variable estocástica, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Está claro esto? Sí, de mi parte sí. Muy bien. Bueno, entonces, con esto damos por terminado este primer capítulo que es la introducción. Vamos a entrar ya al capítulo que ahora sí ya trae material que se va a presentar en el primer parcial. En este caso, ya estamos dentro del capítulo que se llama deformaciones. Antes de entrar a ver cómo se calculan las deformaciones, vamos a ver aquí algunos conceptos básicos que si ya los conocen, qué bien, esto que vamos a ver les servirá de repaso y si no, pues aquí lo veremos muy rápido y les recomendaré que se pongan a estudiar y busquen información al respecto. Yo les voy a subir de todas formas más al rato algunos links de algunos videos en YouTube en donde se explica esta metodología. Bueno, como vamos a hablar ahora de las deformaciones, ¿qué son las deformaciones? Pues es el cambio en la forma o en la configuración inicial que tiene una estructura cuando está sujeta a las acciones externas, ¿sí? Bajo estas acciones, la configuración cambia y vamos a decir que el cuerpo se ha deformado. Entonces, para hablar de las deformaciones, propiamente dicho, y cómo calcularlos, antes debemos de tomar en cuenta una convención de signos que vamos a estar manejando durante todo este curso. Para ello, hay que recordar
que nosotros siempre vamos a estar trabajando con estructuras que estén en equilibrio, ya sea en un equilibrio estático o en un equilibrio dinámico. Partimos de que la estructura está equilibrada. Entonces, de manera esquemática, pongan atención ustedes en esta imagen que les estoy mostrando, que me representa un elemento estructural cualquiera. Esto lo ven en la figura A. Este elemento puede ser una viga o lo que ustedes quieran. Aquí tengo este elemento, el cual yo ya doy por sentado que está en equilibrio externo. Si yo le hago un corte imaginario, recuerden que no es un corte físico, es un corte imaginario a través de la sección AA. Si el cuerpo está en equilibrio externo, cada una de las dos piezas que se fueron separadas mediante este corte imaginario y que están representados en la figura B, también deben de estar en equilibrio interno. ¿Cómo voy a representar ese equilibrio interno? Bueno, en la figura B es una forma de representar. Si yo hago el corte AA, voy a tener la parte izquierda del corte, que es aquí donde ven el cursor, y la parte derecha del corte es ahora donde ven ustedes el cursor. Esta es una forma de representar a este elemento que ha sido dividido a través de este corte imaginario A. Otra forma de representarlo es poniendo un cubo que me representa un elemento de longitud diferencial. Aquí como está sobre el eje de las X, es un elemento de longitud diferencial X. Cualquiera de estos dos, lo que me están representando es un cuerpo que está en equilibrio interno. Si el cuerpo está en equilibrio interno y estoy trabajando con un cuerpo que está representado en el plano bidimensional, entonces los elementos mecánicos que yo voy a tener va a ser carga axial, fuerza cortante y momento flexionante. Aquí en las figuras de la D a la F, ven ustedes cada una de estas cargas, de estos elementos mecánicos. Primero, la fuerza normal. Cuando yo hago un corte en un elemento y me quedo con la parte izquierda del corte, es decir, me quedo con este elemento, esta es la parte izquierda del corte, notarán que la fuerza axial se representa por una flecha que está saliendo justo en la sección del corte. Recuerden que aquí está pasando el corte AA. Si yo me quedo con la parte a la derecha del corte, aquí está el corte, ¿sí? También la fuerza axial se representa saliendo del corte. Esta representación, como bien dice aquí, es la representación de una fuerza normal positiva. Si la flecha estuviera entrando, si estuviera representando así, ya sea en la sección izquierda o derecha, entonces estas fuerzas axiales nosotros los vamos a considerar como negativas. Eso es si se utiliza el modelo de los dos elementos, separados. Si nosotros nos quedamos con el elemento representado por un elemento diferencial de X como el que ven ustedes ahora aquí, a este elemento, a este cubo, las fuerzas axiales se representan saliendo del cubo. Si estas fuerzas axiales están saliendo del cubo, las fuerzas son positivas porque son de tensión. Si yo pusiera fuerzas axiales que están entrando al cubo, entonces estas fuerzas axiales, que serían de compresión de acuerdo a lo que hemos visto o lo que ustedes conocen, serían de signo negativo. Esto es lo referente a estas cargas axiales. Ahora, cuando nosotros hablamos de las fuerzas cortantes, hacemos lo mismo. Si elegimos el modelo de la barra separada en dos elementos y me quedo con la parte izquierda, notarán que la fuerza cortante se considera positiva cuando lo dibujo con una flecha actuando hacia abajo. Eso es sobre el lado izquierdo.
Sobre el lado derecho, notarán que la fuerza cortante se considera positiva cuando la dibujo hacia arriba. Si estoy manejando el elemento diferencial de X, notarán exactamente lo mismo. Para la cara de la derecha, que es esta de aquí, es la cara de la derecha, notarán que la cortante es positiva hacia abajo, y la cara de la izquierda, la fuerza cortante es positiva hacia arriba. Cuando yo manejo momento flexionante y estoy utilizando el modelo de la barra separada en dos elementos y me quedo con la parte izquierda o con el elemento que está a la izquierda del corte AA, notaré que el momento flexionante es positivo cuando gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En cambio, si yo me quedo con el elemento de la derecha del corte, el momento es positivo cuando gira en el sentido de las manecillas del reloj. Lo mismo ocurre cuando utilizo el elemento rectangular o el cubo, si lo quieren ver ustedes así. En la cara derecha, el momento es positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y en la cara izquierda, el momento es positivo cuando provoca un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, esta convención que se ve aquí es la convención positiva para los elementos mecánicos. Recuerden que yo les había dicho que estamos suponiendo que el elemento externo que aparece en la figura A está en equilibrio externo. Por lo tanto, si yo hago un corte, se debe de mantener el equilibrio interno. Si ustedes ponen atención en estas figuras, notarán que si yo hago una suma de fuerzas horizontales en el corte, esa suma de fuerzas me va a dar 0. Lo mismo ocurre aquí. Si yo hago una suma de fuerzas horizontales, el resultado va a dar 0. Es decir, hay equilibrio para la carga axial. Equilibrio interno. Si ahora observo esta parte de los elementos y veo o hago una suma de fuerzas en la dirección vertical, también voy a encontrar que la suma de fuerzas es igual con 0, al igual que en este elemento. Eso quiere decir que también hay equilibrio interno para la fuerza cortante. Y para el momento flexionante igual. Si yo tomo suma de momentos en alguna dirección, ya sea en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a las manecillas del reloj, la suma de momentos en el corte también va a ser igual con 0. Y lo mismo ocurre aquí. Generalmente en la práctica lo que se hace es, ya sea que me quede, aquí estoy dibujando que me quedé con la parte izquierda del corte, es que se dibujan los tres elementos mecánicos juntos. Aquí están dibujados los tres elementos mecánicos con la convención positiva cuando me quedo con la parte izquierda. Y si yo me quedara con la parte derecha, que es esta, la convención para los elementos positivos sería la axial, la fuerza cortante y el momento flexionante, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a estar manejando como convención de signos para estos elementos mecánicos. Y estos son la convención y las direcciones positivas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto lo van a encontrar, ¿okay?, en el libro de González Cuevas en la página 24. Como también vamos a estar hablando de momentos flexionantes, dice aquí, una forma muy práctica de recordar cuando un momento flexionante es positivo, es recordar que un momento positivo lo puedo representar o asociarlo con una carita feliz, ¿sí? Este es un momento flexionante o una representación o una figura que me representa los momentos positivos, y una carita triste me relaciona a la configuración de los momentos flexionantes negativos. ¿Por qué? Porque lo que tengo que recordar
es que en la carita feliz, la boca precisamente de esa carita feliz adquiere esta configuración, vean, ¿sí? La convención de signos que les acabo de mostrar arriba me dice que un momento flexionante se considera positivo, como este que ven ustedes aquí. Este es un momento flexionante positivo, cuando a las fibras que están arriba del eje neutro, eso que les estoy marcando aquí es el eje neutro del elemento, las fibras que están arriba del eje neutro están comprimidas y las fibras que están abajo del eje neutro están tensionadas. Cuando eso ocurre, nosotros vamos a entender que en los extremos de los elementos, en el extremo izquierdo voy a tener un momento en la dirección de las manecillas del reloj, que es este, y en el extremo derecho yo voy a tener un momento que va a estar actuando en dirección contraria a las manecillas del reloj y me provocan esta deformación. Cuando eso ocurre, mi momento es positivo. En cambio, cuando el momento flexionante se considera negativo, noten ustedes que la configuración de esta carita triste es la misma configuración que tengo dibujada aquí. ¿Sí? Este es el eje neutro. ¿Y qué pasa ahora con las fibras extremas? Las fibras que están arriba del eje neutro ahora están tensionadas y las fibras que están abajo del eje neutro ahora están comprimidas. Para que eso ocurra, es necesario que el momento a la izquierda sea contrario a las manecillas del reloj y el momento de la derecha esté en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, esta va a ser la convención de signos que vamos a manejar para los momentos positivos, momentos flexionantes positivos. Finalmente, todo esto yo lo voy a utilizar en esta primera parte introductoria a lo que son las deformaciones. Me van a ser muy útiles para poder dibujar los diagramas de los elementos mecánicos. El diagrama de fuerza axial, el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flexionante, que yo espero que ya sean temas que ustedes ya sepan de cómo se trazan los diagramas de estos elementos mecánicos. Aquí en particular, debido a los métodos que vamos a estar manejando para el cálculo de las deformaciones, es necesario que encontremos algún procedimiento que me permita calcular de manera analítica la expresión para el momento flexionante que está actuando en una viga. Para ello, nosotros vamos a utilizar el método de las secciones. No es el único método que existe, hay otros métodos más, pero a mí se me hace que es el método que es más simple y más sencillo de entender. Este método de las secciones consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a tener una estructura como cualquiera. Aquí tengo yo una estructura, una viga en caso particular, la cual está sometida a diferentes acciones externas. En este caso son cargas, tanto cargas distribuidas y en particular uniformemente distribuidas, dadas por la carga W1 y W2, pero además también tengo las cargas concentradas dadas por las fuerzas de P1 a P3. En esta estructura, bajo estas acciones externas, es necesario que yo sea capaz primero de encontrar las reacciones, ¿sí? Esta reacción de aquí y esta reacción de acá, ¿sí? Una vez que yo ya tengo las acciones externas y las reacciones que están actuando sobre la estructura, yo ya puedo utilizar el método de las secciones para poder calcular los elementos mecánicos. Ahora bien, ¿por qué se llama método de las secciones? Por una cuestión muy simple. El procedimiento se basa en trazar cortes imaginarios a lo largo de la viga. Nada más que esos cortes se deben de elegir en algunos puntos muy particulares. Los cortes imaginarios, aquí están representados por estas líneas punteadas verticales negras,
Siempre los puedo colocar en cualquier punto entre cargas concentradas. ¿En dónde hay cargas concentradas? Aquí hay una carga concentrada. Aquí hay otra carga concentrada. Entonces, en cualquier punto de aquí hasta acá, yo puedo hacer un corte o sección. Vean, aquí está dibujado uno. ¿En dónde más hay cargas concentradas? Ah, bueno, aquí hay carga concentrada. Aquí hay otra carga concentrada. Entonces, entre estas dos cargas concentradas, en cualquier punto a lo largo de esta distancia, yo puedo pasar otra sección. Aquí está dibujada. Esa es una primera regla para hacer cortes o secciones. Siempre voy a colocar un corte o una sección entre dos cargas concentradas. ¿Dónde más voy a colocar un corte o una sección? Pues en donde esté aplicada una carga distribuida, ya sea uniformemente distribuida o variablemente distribuida. En este caso, las dos cargas son uniformemente distribuidas. ¿En dónde están actuando las cargas distribuidas? Ah, entre este punto y este punto. Esta es su longitud. Entonces yo puedo pasar una sección entre en cualquier punto a lo largo de esta longitud para W1. Y para W2 yo puedo pasar una sección, en este caso esta, entre cualquier punto entre este y este otro punto. En toda esta longitud yo puedo pasar una sección. Finalmente, también yo puedo colocar secciones entre o en cualquier punto en donde termine una carga distribuida y haya una concentrada. Por ejemplo, aquí termina una carga distribuida, aquí hay una carga concentrada, entonces... Inge, ¿podríamos ¿sí? ver tantito la imagen a la derecha? ¿No la ven? No. A ver. Yo la veo centrada en mi pantalla. Sí, yo también la veo centrada. Sí, yo también. A ver, déjenme... ¿Allá la ves mejor? ¿O la ves igual? Igual. Bueno, entonces yo creo que es configuración de el equipo en el que estás trabajando, ¿sí? Porque yo la tengo centrada en la pantalla. Bueno, de todas formas el video va a quedar grabado y lo pueden consultar un poco más tarde. Entonces les decía, donde termina una carga distribuida y hay una carga concentrada, en ese tramo, en cualquier punto, yo puedo pasar una sección como esta. ¿Dónde más ocurre eso? Por ejemplo, aquí, vean. Aquí tengo una carga concentrada, aquí empieza una carga distribuida, entonces en cualquier punto a lo largo de este tramo yo puedo pasar una sección. ¿Sí? Ahora, ¿para qué hago las secciones? Bueno, las secciones se van a hacer para que una vez que yo ya tengo determinadas todas las secciones a lo largo de la viga, entonces yo voy a ir analizando una por una, aplicando lo que vimos arriba. Es decir, por ejemplo, para esta primera sección, que sería la sección 1.1, voy a dibujar un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, el de la izquierda, en donde aparece la reacción en el apoyo A. ¿Sí? Aquí está mi corte. Aquí voy a poner los elementos mecánicos: axial, portante, momento flexionante, y voy a escribir ecuaciones: suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de momentos, todas igual con 0. Y dependiendo de las fuerzas que yo tenga en el elemento o en el diagrama de cuerpo libre con el que me quedé, voy a ser capaz de escribir las ecuaciones analíticas para cada uno de los elementos. ¿Sí? Vamos a ver esto a través de un ejemplo. Yo supongo que esto ya lo tuvieron que haber visto en alguno de sus cursos, tanto de resistencia de materiales como a lo mejor de estructuras isostáticas.